Buenas tardes, vayan colocando su nombre al chat, nombre y grupo. Repito, vayan colocando nombre y grupo. Buenas tardes al chat. Hay 33 participantes y 19 nombres en el chat. Ojo con eso. Vayan colocando su nombre en el chat. Con grupo les había dicho. Alieta Fernández, active audio. Quiero verificar retorno. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Todavía me escucha claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien, suficiente espera. Vayamos a describir lo que representa principios físicos del intercambio gaseoso. Para comprender más de la situación fisiológica en torno a la respiración, Guyton nos menciona criterios como las presiones del aire atmosférico y las características de las presiones en el aire alveolar. Para este entendido, voy a hablar de un concepto que se llama, y que ustedes lo han descrito en Fisiología 1, que es propiamente el concepto de difusión. Si yo quiero hablar del concepto de difusión, como ese movimiento que se produce a través de las membranas del paso de sustancias, desde los alvéolos en este caso voy a hablar desde los alvéolos a la sangre, en este sentido, y en el otro sentido, el del dióxido de carbono al alvéolo. Entonces, uno con dióxido de carbono y otro con oxígeno. Entonces, cuando hablamos de estos principios físicos del intercambio gaseoso, para entender un poco más de la respiración, comprendo este paso del alvéolo, desde el alvéolo, hasta el torrente circulatorio del oxígeno. Y lo mismo, viceversa, desde el torrente circulatorio hasta el alvéolo del dióxido de carbono. Este proceso de difusión, por si acaso, es un movimiento de estas moléculas en
esta dirección en el sentido del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, pero ¿qué factores van a permitir que esto suceda a una cierta velocidad? ¿De qué factores va a depender de que este intercambio, tanto del oxígeno como del CO2, suceda a una cierta velocidad? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ir mencionando la misma característica en torno a la presión de los gases, a la repercusión de la presión de agua del aire humidificado, y esto cómo repercute en la difusión gaseosa molecular a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y agarramos esta imagen en este sentido, es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en un lado vamos a tener mayor concentración de oxígeno, ¿bien? Mayor concentración de oxígeno, que está pasando a un lugar que tiene menor concentración de oxígeno, ¿no? De un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y eso lo vamos a entender complementando con el siguiente capítulo, el siguiente miércoles, donde nos enseña el siguiente capítulo presiones dentro de las características de la unidad de sistema respiratorio. Está a mencionar justamente a qué presiones se van a producir esto. Bien, entonces aquí la ejemplificación está en esta imagen para entender este concepto, por si acaso, que era el paso de este gas, en este caso del oxígeno, ya sea del dióxido de carbono, en un sentido de mayor concentración a menor concentración. Bien, estas partículas de gas no están simplemente en el alveolo o en el espacio del alveolo. Muchas veces se encuentran disueltas para cometer este proceso de difusión, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de las concentraciones de oxígeno, el oxígeno no va muchas veces llegar solo al alveolo, va a llegar más agua, ¿bien? Entonces no va a llegar muchas veces al alveolo. Entonces, he ahí la importancia de que exista una cierta concentración de humedad en el ambiente para poder pasar el aire atmosférico hacia las vías respiratorias. ¿Bien? Dentro de esta característica, nosotros vamos a analizar las fuerzas que colaboran para que estos gases, en especial el oxígeno, ingrese. Yo no voy a entender dichas fuerzas si no entiendo o comprendo el medio ambiente. Entonces, tengo que comprender al medio ambiente. ¿Por qué tengo que comprender al medio ambiente? Porque tengo que tener que a nivel del mar, la presión parcial la presión del aire es de 760 milímetros de mercurio. El aire tiene una presión parcial de 760 milímetros de mercurio, pero estamos hablando a nivel del mar. Miren lo que va a suceder con la presión del aire a ciertas alturas, a 1000 metros, 675 milímetros de mercurio. A 2000 metros, aquí Cochabamba entra en esta escala. ¿Por qué? Porque Cochabamba tiene una altura entre 2400 y 2600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hablamos que están con 600, el aire atmosférico está a 600 milímetros de mercurio. Lo normal, lo compatible con la vida y con el efecto, el desarrollo fisiológico de las actividades, es que el individuo tenga esta presión y a esta altura en el aire, ¿no? En el aire encontremos estas presiones. Ahora, que encontramos que personas que viven 300 a 3000 metros sobre el nivel del mar, sí, La Paz, 3500, no, ya me he olvidado a cuánto está La Paz, pero está por encima de los 3000 metros y representa unos 525 milímetros de mercurio.
Ahora, ¿qué es lo grandioso de entender de esto? Que la naturaleza del cuerpo humano genera mecanismos compensatorios. Lo mismo que ustedes han descrito cuando hemos descrito la parte de el primer capítulo de fisiología, o han podido describir. ¿Qué se llama ese mecanismo compensatorio? Volver a la homeostasis, ¿no? El equilibrio, el cuerpo necesita estar en equilibrio. Por lo tanto, ¿qué va a hacer si está a esta presión del aire atmosférico? Y decimos, ¿qué decimos? De esta presión del aire atmosférico, de esta presión del aire atmosférico, miren cómo va la correlación. ¿Qué significa? Si a nivel del mar, tenemos 760 milímetros de mercurio de la presión del aire. De este aire, ¿cuánto representaba oxígeno? Solamente 21% a nivel del mar. Entonces, quiere decir que el oxígeno a este nivel va a tener una presión, el oxígeno va a tener una presión de 160 milímetros de mercurio. Quiere decir que si yo analizo la fuerza que está ingresando al alveolo, ¿para qué? Para que ese aire se difunda. Existen varios factores para la difusión del oxígeno, para entender este concepto de difusión del oxígeno. Uno de esos mecanismos de difusión del oxígeno es la misma presión del aire. Si nosotros decimos la presión del aire, entonces hablamos que si un 21% representa oxígeno, ese oxígeno cuando el aire tiene 760 milímetros de mercurio, este oxígeno va a tener una presión en el aire atmosférico de 160 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para ejercer esa fuerza sobre la pared del alvéolo y permitir el paso del oxígeno al torrente circulatorio. Entonces es importante entender esta dinámica del intercambio gaseoso, ¿bien? Este principio básico de intercambio gaseoso. Ahora bien, por eso les decía y recalcaba y añadía este recuadro, que dentro de la medicina se llama medicina de altura. Hay una especialidad, se llama medicina de altura, así como hay medicina en el buceo, medicina del buceo. Son especialidades cortas, pero que nos ayudan a entender conceptos fisiológicos de la supervivencia del ser humano. Entonces hay medicina de altura. Cuando ustedes van a ir al Himalaya, si desean ir a lugares altos, ahorita les voy a mostrar, hay médicos que se han especializado en la función del cuerpo humano y lo extraordinario que es el cuerpo humano en adaptarse. Por eso les decía, estábamos ejemplificando las características de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cuánto va a tener la presión de oxígeno? Miren, a 110. Ya de por sí este alveolo va a tener menos presión en ese su oxígeno. Va a tener menos presión en ese su oxígeno. Por lo tanto, uno de los factores va a haber menos fuerza de esta presión de oxígeno para que se difunda este gas hacia el torrente circulatorio. ¿Se comprendió hasta acá? A ver, vayamos a describir si se comprendió hasta acá. ¿Bien? Brian, active audio. ¿Qué comprendió hasta acá, Brian? Que el cuerpo puede realizar la homeostasis dependiendo al nivel del mar que estemos, como nos dijo en cada departamento. Eso, muy bien. ¿Qué más? Esta fuerza de la que estoy hablando, ¿comprendió? ¿Qué fuerza estoy hablando? La fuerza de la presión, doctor. La presión del aire, ¿no? Ahora sí, muy Sí, bien. aire. Esta columnita, toda esta columnita, Brian, me indica la presión del aire, Aire. la presión del aire a distintas alturas que tiene el planeta Tierra. Bien, a distintas alturas. Muy bien. Y lo mismo esta otra columna, representa la presión del oxígeno a diferentes niveles, ¿no? Correlacionando. Y por eso decíamos, a 760, la presión de oxígeno va a ser de 160. Muy bien. Porque acá, ¿qué hemos dicho? El oxígeno de todo el aire
solo representa el 21%. La mayoría representa nitrógeno, casi un 79%. ¿Eh? Entonces, si yo he comprendido esta analogía, voy a poder comprender muchas de las situaciones a nivel mundial de los pacientes. ¿Por qué? Porque mi paciente a nivel de los 3.000 metros de altura en La Paz, Potosí, ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a adaptar. ¿Y cómo se adapta el cuerpo? Ah, si acá está viniendo con menor presión el oxígeno, con menor presión, ¿qué va a hacer el cuerpo? Produciremos más glóbulos rojos, pues, y que cada glóbulo rojo capte su concentración de oxígeno necesaria. ¿Y qué tienen los pacientes que viven en la altura? Poliglobulia, como un efecto compensatorio a esta escasez, uno, de oxígeno y a esta disminución de su presión de oxígeno. ¿Eh? Ahí veremos las características a 4.000 metros. Ya estamos arriba de los 4.000, entre los 4.000 y 5.000 ya están en el Himalaya. Se suben tanques de oxígeno, ¿no? Para lograr esas hazañas. Pero no hay gente viviendo encima del Himalaya, en el Everest. Viven más abajito, ¿no? Porque ya llegando entre los 5.000 y los 6.000 metros de altura, las características de acondicionamiento para el ser humano se hacen más difíciles. Eso no quiere decir, porque hasta ahora yo sigo sorprendiéndome del cuerpo humano. He tenido pacientes que tenían apnea del sueño, pacientes con poliglobulia de la paz, que particularmente no están en la literatura, o sea, no están en la parte de la medicina, nos enseña algo, nos enseña la mayoría de los criterios, pero estos criterios no pueden encerrarnos a nosotros y hacer creer que el cuerpo va a reaccionar como nosotros esperamos. A veces reacciona mucho mejor y a veces no reacciona, ¿no? Independientemente de la intervención que tengamos. Entonces, no tienen que ser individuos de mente, hay que cuidarse de 4 cosas, ¿no? De 3 cosas. De los individuos de mente cuadrada, de los triángulos amorosos y de los círculos viciosos, ¿no? Entonces, yo no tengo que acá pensar de manera cuadrada. Tengo que entender que las características de adaptación del ser humano son increíbles, son inimaginables. Es por eso dicen, ¿por qué se ha fomentado? ¿Por qué dentro de las categorías fisiológicas que me corresponden, apoyar que las personas jueguen en altura? Porque generan un mecanismo de adaptación, porque no es imposible y no es difícil. La fisiología nos muestra esa característica de adaptación del ser humano. Es más, qué increíble es aquel deportista que se entrena a nivel de altura y luego desciende a nivel del mar. Su rendimiento es 3 veces mayor. Entonces, ¿por qué? Porque las características de ese paciente que tiene poliglobulia ha desarrollado. Entonces, imagínense, y su condicionamiento físico y su corazón dan para esas condiciones. ¿Han visto la hipertrofia cardíaca en deportistas? Eso se ha tenido que mencionar en Fisiología 1. Entonces, hay una hipertrofia cardíaca. Los latidos normales en un deportista son entre 50 latidos por minuto. Y es un mecanismo de adaptación excelente. Entonces, imagínense ese deportista que baje desde la altura y que vaya a jugar a Brasil, ¿no? Hay una característica. Lo único que nos arruina a nuestros deportistas es las características del hábito y las características de hacer del deporte un trabajo, ¿no? Entonces, eso no es fomentado en nuestro país. Por eso muchos dejan las características deportivas, mientras en otros países les fomentan para el deporte y estimulan esas situaciones, ¿no? Si no, habría pues atletas de alto rendimiento bajo estos conceptos fisiológicos, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido estas características. Acá tenemos algunos lugares en los cuales tal vez acá nuestros turistas hay que promocionar, pues ya que estamos en una clase, promocionemos también el país, no vayan a creer que voy y les estoy promocionando de manera indirecta, pero Bolivia es un país que hay que conocer, tiene mucha belleza, lugares muy bonitos. Acá está el Limañi, por ejemplo,
Recientemente hay un documental de las cholitas escaladoras que han logrado sacar un premio a nivel de Italia por ese documental y que van y han logrado subir a Lilimani, a varias cumbres. Acá está el Tunari, muchos de los brasileños han debido ir al Tunari y muchos de ustedes ojalá alguna vez vayan y visiten el Tunari. El acondicionamiento físico hace una mejor respuesta. ¿Para qué? Para que nuestro organismo responda a citada aclimatación. Entonces, para completar esto de las presiones, y avanzar, si decimos que 760 milímetros de mercurio representa el aire, y si decimos que el nitrógeno representa casi el 79% de la concentración del aire, porque ahí un bajo 0.5% representa dióxido de carbono, un 0.3% representa helio. Entonces, 79% representa nitrógeno. ¿Cuál es la presión del nitrógeno? La presión del nitrógeno será cerca a los 600 milímetros de mercurio a nivel del mar, porque del oxígeno, que representa el 21%, está representando 160 milímetros de mercurio. Muy bien, si nosotros describimos esas presiones del aire, presión del oxígeno, del nitrógeno, vamos a entender que cada uno de los gases que participan en el aire tienen una presión. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos a esta sigla y vamos a decir una P mayúscula y una O minúscula. Vamos a decir, o una O pequeña en todo caso dentro de la nomenclatura internacional, que representa la presión de oxígeno. SO2, la presión del dióxido de carbono. PN, la presión del nitrógeno. PHE, la presión del helio. Los 4 gases que están siendo partes del aire atmosférico. Y pH2O, la presión del agua. ¿En qué situaciones? La presión del vapor del agua. El aire tiene que tener una cierta humedad relativa. Por eso las características del aire donde no existe humedad son lesivas para el cuerpo humano. ¿En qué lugares no existe la presión del agua o la presión del vapor, del aire humidificado? No existe en lugares como los desiertos. Y los desiertos son incompatibles con el hábitat del ser humano. Los desiertos, ¿no? Ahora que la gente viva en lugares áridos, cerca a los desiertos, donde por lo menos tenga un cierto acceso al agua, las personas tienen una vida relativa, porque han visto las características de deshidratación, desnutrición en la cual sufre África, ¿no? Entonces, hemos entendido que el aire tiene presiones y el aire, además de tener presiones en conjunto, que es 760, va a tener presiones individuales de cada uno de los gases. ¿Para qué? Para justamente producir el efecto de la difusión que ingrese hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Henry? La ley de Henry nos dice, la presión parcial de un gas depende de la concentración del gas disuelto, ¿no? De la concentración del gas y una característica básica que es llamada el coeficiente de solubilidad. Muy bien, entonces para nosotros hablar de la ley de Henry decimos, es claro decir que la presión parcial de un gas depende de la concentración del gas disuelto. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hablamos de las presiones, acá hemos tomado, por ejemplo, a Cochabamba. ¿Ustedes cuánto aire creen o porcentaje de concentración de gas de oxígeno hay en Cochabamba? ¿El 21%? No, tenemos cerca del 20%. Ya ha disminuido su concentración, el oxígeno, a esta altura. Ha disminuido, su presión y ha disminuido su concentración. Por eso la ley de Henry nos dice que la presión de un gas, la presión parcial de un gas, va a depender propiamente de la concentración del gas disuelto y una característica particular que la voy a denominar coeficiente de solubilidad. Cuando la presión de los distintos gases
am, alcanza, alcanza una característica adecuada en el ejemplo del oxígeno, ¿no? En el ejemplo siempre del oxígeno. Si nosotros tenemos el oxígeno a una presión de 160 milímetros de mercurio, vamos a tener una mayor facilidad de difusión desde el alvéolo hasta el torrente circulatorio. Este coeficiente de solubilidad ha sido ya generado para algunos gases de importancia a partir de los gases esenciales. ¿Cuál es el coeficiente de solubilidad para los diferentes gases? Tenemos que para el dióxido de carbono es de 0.57, para el oxígeno es de 0.24, para el monóxido de 0.18, para el nitrógeno 0.012 y para el helio 0.8. El coeficiente de solubilidad de los gases es, en este caso, es a la temperatura corporal. Todos estos gases a la temperatura corporal que se presenta en la temperatura sanguínea, que es 38 grados centígrados. Esto han debido ver en Fisiología 1, ¿no? Una cosa es la temperatura central y otra cosa es la temperatura periférica, ¿no? La temperatura periférica. La central de la sangre representa 38 grados centígrados. Entonces, estos gases, Guyton, a raíz de esas ya menciones en Fisiología 1, nos menciona que a temperatura corporal, este coeficiente de solubilidad de estos gases más importantes en relación al cuerpo humano son estos. Ejemplifica dos diferencias fundamentales, el del oxígeno y el del dióxido de carbono. Nosotros hace un momento decíamos, ahí está, hemos graficado 1 y 2 veces y 25 veces el alvéolo y graficamos el vasito que viene acompañando a dicho alvéolo. Hemos hablado que una de las fuerzas que nos interesa para dicha difusión de un gas, por ejemplo, el oxígeno, repercute su presión y su concentración, ¿no? La presión y la concentración para que el oxígeno se difunda en este concepto de la ley de Henry. Ahora, el coeficiente de solubilidad, es decir, cuán permeable va a ser el gas, eso significa el coeficiente de solubilidad, cuán permeable es el gas en los tejidos. Los tejidos tienen una característica liposoluble. Miren la diferencia del dióxido de carbono. Tiene un coeficiente, porque estamos hablando del coeficiente de solubilidad, mucho mayor, 20 veces más soluble que el oxígeno. Así lo dice Guyton. 20 veces más soluble que el oxígeno es el CO2. Por lo tanto, si yo tengo en un balde o en un recipiente, tengo, imagínense, unas 50 libras de oxígeno y tengo en otro balde CO2, pero solamente tengo 25 libras de CO2. Acá estoy variando la concentración del gas del dióxido de carbono. Tengo más oxígeno, tengo más oxígeno. Tengo menos CO2, tengo más oxígeno y tengo menos CO2. Pero no es el único factor la presión del oxígeno, sino también interviene este coeficiente de solubilidad del gas, de permeabilidad del gas. Entonces, ¿para qué? Para hablar de la difusión neta del gas. Entonces, yo tengo acá este ejemplo. Tengo en un recipiente 50 de oxígeno, 25 de CO2. En el cuerpo, a ver, vamos a ver si nos hemos logrado comprender. Zulma Reina, active audio. Zulma. Vamos a escucharle a Zulma de tiempo. Zulma 1. Zulma 2. Y me voy a anotar nombrecitos. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Zulma? ¿Dónde está? Estaba ayudando a mi mamá, doctor. Estaba ahí. ¿Por qué no me responde? Ya está por poner en la lista. Cierto, doctor. Ya, ahora, hemos entendido, Zulma,
Hemos entendido la fuerza para la difusión neta del gas, del oxígeno, de lo que es la presión del gas. ¿Hemos entendido esa fuerza, Zulma? Sí, más o menos, doctor. Más o menos. Sí. Ya, qué sincero. Entendemos esta otra fuerza que lo estamos llamando coeficiente de solubilidad del gas. Estamos hablando del coeficiente. Ahora, Zulma, escuche bien el ejemplo que le estoy poniendo. Si en un tanque tenemos 50 libras de oxígeno y en otro tenemos 25 libras de dióxido de carbono, le pongo el ejemplo. Si estoy hablando ahorita, acabo de hablar que el dióxido de carbono tiene 20 veces más solubilidad que el oxígeno. Y yo le pongo a dos pacientes X. Al cabo de 30 segundos, al cabo de 5 segundos, al que le he dado CO2, el tanque se acaba, el nanómetro me da en 0. Y al cabo le estoy dando a 2 libras. Y al cabo del mismo tiempo, sigo teniendo oxígeno. ¿Qué ha pasado con estos tanques? ¿Qué ha pasado con la absorción del cuerpo humano? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Por qué ya no hay CO2? Es porque el dióxido de carbono es más. Uy. 10 centavitos de volumen, no sea tacaño. ¿Es por qué? ¿Zulma? Porque el dióxido de carbono es más soluble, doctor, puede ser. Muy bien. Y esa solubilidad le permite adherirse, ingresar más rápido que el oxígeno. Ingresa más rápido. Entonces, si nosotros retornamos al ejemplo del alvéolo, y estamos describiendo las fuerzas por las cuales estos gases ingresan, y hemos descrito una de las fuerzas, la presión de oxígeno en relación al aire atmosférico. Muy bien, ahora nos interesa saber el coeficiente. ¿Qué tan solubles son los gases? Está bien, el oxígeno es soluble, pero hay otro gas que es mucho más soluble que el oxígeno, más difundible, que es el dióxido de carbono. Hasta ahora ya he entendido 3 características de la ley de Henry. He entendido qué papel juega la presión parcial. Estoy entendiendo la concentración del gas para atravesar las características del alvéolo. Y lo otro, el coeficiente de solubilidad de citado gas, ¿no? ¿Qué más voy a mencionar a esto? Voy a ir describiendo la presión del agua. Entonces, para hablar de esto, yo voy a denominar presión de vapor del agua. Vapor del agua, abreviando, ¿no? Presión de vapor del agua. Cuando se inhala el aire no humidificado, que no hay humidificación, perdemos agua, el agua se evapora, porque hay agua por las vías aéreas en la mucosa, por los alvéolos, las características del surfactante, ¿no? Entonces, en esas apoproteínas, en esos enlaces de las apoproteínas, en la dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿no? Que era parte, y que estaba juntamente con el calcio, los 3 componentes del surfactante que sí o sí tengo que aprender. Entonces, la presión del vapor del agua juega un papel importante en la difusión. Si ustedes le ponen a su paciente oxígeno sin humidificador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una deshidratación de ese paciente. Porque cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías aéreas, se evapora agua, ¿no? Se evapora agua. Les voy a hacer un ejemplo.
este ejemplo tiene que ser controlado. Mejor no lo hagan en casa, pero les ha debido pasar en alguna oportunidad. Imagínense que su nariz esté tapada con las secreciones mucosas por el medio ambiente, o aquellos que sufren de desviación de tabique, o aquellos que tienen alguna característica de hipertrofia de cornetes, ¿no? Entonces imagínense la nariz tapada de un individuo. ¿Qué hace ese individuo? Lo que va a hacer es respirar por la boca. Ahorita en un minuto pueden hacer la ejemplificación. Tápense la nariz, un minuto, ojo, experimento controlado. Quiere decir que